neostigmina nos pueden producir estos efectos colaterales. Bueno, tenemos aquí un estudiante de medicina después de un viernes profuso. ¿Sí? Y vamos a decir que el vómito es un complejo proceso de naturaleza preferentemente refleja. Intervienen los siguientes componentes. Hay cambios de la presión abdominal y torácica esencialmente para la expulsión del contenido gastrointestinal. La actividad del tubo gastrointestinal se modifica radicalmente. La actividad vegetativa que acompaña con sudoración, salivación, vasoconstricción cutánea, dilatación de pupilas y cambio de la frecuencia cardíaca. Todo eso nos va a producir el vómito. El centro del vómito se encuentra en el bulbo raquídeo. Recibe impulsos procedentes de la zona de gatillo, quimioreceptora del aparato vestibular, del sistema límbico, de receptores intracraneales, del tracto gastrointestinal. En el sistema intervienen receptores colinérgicos de histamina, de dopamina y de serotonina. Entonces, una pregunta de examen puede ser: ¿qué receptores intervienen en el fenómeno o en el reflejo del vómito? Ahí está. ¿Ok? Es preciso distinguir la náusea, la arcada y el vómito propiamente dicho. La náusea es una sensación subjetiva intensamente desagradable, acompañada de hipersalivación, sudor, palidez. Las arcadas son movimientos no exclusivos en los que predomina la contracción del diafragma, por la general con la glotis cerrada. El vómito propiamente dicho constituye la etapa expulsiva en que predomina la contracción intensa y sinérgica de los músculos abdominales. ¿Sí? Porque una cosa es, tengo ganas de vomitar, y otra cosa es, estoy vomitando. ¿Sí? Y otra cosa es la náusea solamente, ¿verdad? Me da asco, dice la gente. Bueno, existen bloqueantes de los receptores D2, como la benzamidas, que es la metoclopramida, la cebovida y las fetoacinas, como la clorpromazina, perfenacina, butiofenonas como el haloperidol, droperidol y domperidona. Si nosotros recordamos la pasada diapositiva, vamos a avanzar. Pon la anterior, por favor. Sí, ahí, no, ahí, no, la otra. Ahí, ya está. Si aquí están centros de reflejo del vómito, acuérdense que hay receptores de 2, receptores de 5-HT, ¿sí? Y aquí está donde se produce la dopamina y la serotonina. Si nosotros inhibimos esto, pues vamos a inhibir el reflejo del vómito. Así es, sí. Bueno, ¿ya se acabó la pila? ¿Así? Ok.
No sé si me expliqué. Sí. Creo que sí me expliqué. Vamos a lo manual, a la antigüita. ¿Dónde está esto? Bueno. Ok. Entonces, el vómito es un complejo proceso de naturaleza preferentemente refleja. Intervienen los siguientes componentes: cambios de posición abdominal y torácica, esencialmente para la expulsión del contenido gastrointestinal. La actividad del tubo gastrointestinal se modifica radicalmente. La actividad vegetativa que acompaña de sudoración, salivación, vasoconstricción cutánea, dilatación pupilar y cambios de la frecuencia cardíaca. Y aquí ya habíamos explicado esta diapositiva. También habíamos platicado de las diferencias entre náusea, arcada y vómito. Y entonces dijimos cómo se clasifican. Hay bloqueantes o bloqueadores de los receptores D2, que ya los mencionamos, bloqueadores de los receptores de 5-HT3, que son no benzamidas, como el ondansetrón, que es el que más se está usando ahorita en este momento, granicetrón y tropicetrón, benzamidas a dosis altas, metoclopramida y ceboprida. Otros coadyuvantes, esteroides corticales como la metilprednisolona y la dexametasona, las benzodiazepinas como la lorazepam. O sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que está sometido a un tratamiento de quimioterapia, una de las consecuencias de la quimioterapia es que tienen vómito muy importante. ¿Cómo se llama el vómito en medicina? Emesis. ¿Ok? Entonces, algunas veces el ondansetrón solo o la metoclopramida, que es lo que normalmente tiene lo de primero y segundo nivel de medicina, a veces no es suficiente y no tenemos ondansetrón, entonces lo podemos combinar con metilprednisolona, dexametasona o benzodiazepinas para que nos ayuden a coadyuvar ese vómito. Domperidona, esta bloquea los receptores D2, no atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene una actividad antiemética, sus efectos centrales se limitan solo a una zona de gatillo. Quimioreceptora, es un antiemético con uso en la quimioterapia por cáncer, también eficaz en el tratamiento de reflujo gastroesofágico como procinético. Y esa es la presentación comercial que hay. Domperidona. ¿Cómo se absorbe? Se absorbe rápidamente por vía oral, por vía renal, por vía parenteral, sufre un intenso metabolismo intestinal y primer paso es hepático. La distribución tiene una vida media de 92 a 93%, a la albúmina y a las lipoproteínas se adhiere. Se distribuye ampliamente por tejidos, apenas atraviesa la barrera hemática, tiene una eliminación por vía hepática y por vía biliar. ¿Qué efectos adversos e interacciones va a tener este medicamento? Amenorrea, mastralgia, ginecomastia, espasmo abdominal, estreñimiento, diarrea, Parkinson, disquinesia tardía, y esto se va a presentar
cuando consumimos bromocriptina, ketonazol, fluconazol, claritromicina o eritromicina. Entonces, hay que tener cuidado con esos medicamentos. Si yo tengo un paciente que está inmunosuprimido, normalmente tienen micosis. Por eso aparecen los antimicóticos como este y este. ¿Sí? Tenemos candidiasis oral o inclusive en una enfermedad fungial de tipo fungial, ¿sí? Entonces, esto no es raro que se tengan que agregar estos medicamentos. Ondansetron es un antagonista selectivo de los receptores 5-HT3. No se conoce con exactitud su mecanismo de acción. No es un antagonista de los receptores de dopamina. Entonces, simplemente sabemos que sí funciona, aunque no sabemos cómo funciona, ¿eh? O dónde actúa realmente. ¿Cómo se absorbe? Biodisponibilidad oral de un 60%, apareciendo el pico plasmático máximo de 1 a 2 horas tras su administración, que puede ser vía oral o parenteral. La distribución tiene 70 a 76% y es ampliamente distribuido en el organismo. La eliminación va a ser hepática, renal y biliar. Cefalea, constipación, diarrea, sedación moderada y vértigo. ¿Cuándo se va a presentar esto? Cuando estamos consumiendo fenobarbital, fenitoína, valproato y carbamazepina. ¿Qué pacientes consumen estos medicamentos? Los que tienen crisis convulsivas. Entonces, tenemos un paciente con esto y tiene náusea o vómito, aguas. A lo mejor es importante que empecemos con otro medicamento. Bueno, medicamentos que actúan a nivel de los síntomas diarreicos. No nada más sirven los corchos, ni los olotes, para que no tengan un olote presente. Diarrea significa un aumento en el tránsito de las heces demasiado frecuente que origina defecaciones con heces poco formadas. En términos fisiopatológicos, la diarrea se debe a heces que contienen demasiada agua o líquido. El síndrome diarreico se considera el resultado de una alteración de los procesos de secreción, absorción intestinal y de la motilidad refleja del intestino. El objetivo del tratamiento de la diarrea es restablecer la secreción, absorción y las consecuencias hidroelectrolíticas y nutritivas. ¿Sí? O sea, si yo tengo un proceso diarreico, lógicamente que no se van a absorber en forma adecuada en el intestino, ni las sales, ni los minerales, ni los nutrientes. Por lo tanto, esto puede alterar la secreción y puede aumentar la motilidad refleja del intestino. Los procesos de absorción y secreción están influidos por mediadores muy diversos, hormonas, neurotransmisores y enterotoxinas. La diarrea aguda puede ser por una causa infecciosa con alteraciones hidroelectrolíticas que deben de ser tratadas. El tratamiento está dirigido a aliviar los síntomas, corregir complicaciones, reponer líquidos y electrolitos. El tratamiento antiinfeccioso si fuera este el origen. ¿Cómo empezamos a tratar una diarrea? Lógicamente, la primera situación que tenemos que hacer es rehidratar al paciente.
Acuérdense que el 85% de las diarreas va a ser autolimitada. Solita se va a curar. Si comimos un alimento X, ¿sí? Unos taquitos de la esquina, ¿sí? Que nos cayeron mal, pues nada más echamos fuera el tóxico o la sustancia que nos está haciendo que haya esta alteración y se va a componer. Las mamás, cuando los niños tienen diarrea, se espantan mucho, ¿sí? Y quieren que el doctor le atiparre al niño de antibióticos. A veces el niño no tiene ni calentura, siquiera, solamente la diarrea. Ahora, claro, tenemos que ver las características de esa diarrea. ¿Cuántas veces está evacuando el niño? ¿Qué color? ¿Tiene moco? ¿Tiene sangre? Todas esas cosas tenemos que preguntarle a la mamá. Que quede claro. Ahora, podríamos decir que hay pacientes que tienen, bueno, diarrea aguda. Eso sería en caso de, por ejemplo, de una persona que tiene el antecedente que comió algo X. Pero también tenemos pacientes que tienen periodos de diarrea crónica, ¿sí? Poseen causas muy diversas, con frecuencia de naturaleza motora del intestino. Al desconocerse la causa, es imposible el tratamiento etiológico, ¿sí? El objetivo consiste en administrar fármacos que corrijan los mecanismos fisiopatológicos y alivien así los síntomas que el paciente tiene, ¿sí? Cuando veamos constipación y diarrea más adelante, nos vamos a dar cuenta que existen criterios para saber cuándo se considera una constipación crónica o cuándo una diarrea crónica. También. Y esos criterios son los criterios de Roma. Hay criterios de Roma 1, 2 y 3. ¿Ok? ¿Qué medicamentos o cómo se les llama a los que quitan la diarrea? Pues antidiarreicos. Y son inhibidores de la motilidad gástrica. El más usado, la loperamida. Absorbentes intraluminales, el carbón activado. Potencializadores de la absorción intestinal, la glucosa, aminoácidos y soluciones de hidratación oral. Cuando nosotros le damos esto a los niños, sobre todo la mamá empieza a respirar con cierta tranquilidad. Y lo único que estamos haciendo, un medicamento que se usó mucho y que actualmente vuelve a salir al mercado, es el copetate. No sé si ustedes recuerdan o hayan o escuchado ese medicamento, que es la caulinpectina. Y las mamás iban bien contentas porque les daba uno su caulinpectina a los niños y empezaban a hacer, en vez de aguado, ya empezaba a tener cierta consistencia la materia fecal. Y las mamás iban muy contentas. Claro, hay remedios naturales, como por ejemplo, el agua de arroz, que también la usan mucho las mamás, es un astringente. La manzana es otro astringente. Entonces, si nosotros le damos esto, la mamá se siente más tranquila y más contenta en el caso de un niño. A un adulto, pues de nada nos va a servir que nos comamos una manzana, ¿no? Que quede claro. La loperamida tiene una acción gastrointestinal con estas siglas, ¿sí? Que ya ni me acuerdo cómo se llaman. ¿Sí? Este parece de micro y este de sigma, ¿no? Es un derivado de la peptidina. Atraviesa mal la barrera hematoencefálica.
Por ello, es capaz de actuar intensamente a nivel gastrointestinal sin producir efectos en el sistema nervioso central. ¿Ok? Interfiere con la peristalsis mediante la acción directa sobre los músculos intestinales, reduciendo su motilidad. Estimula directamente la absorción o reduce la secreción de agua, electrolitos en el tracto gastrointestinal, aumenta la consistencia de las heces y reduce el volumen fecal. Eso es lo que hace la loperamida. ¿Cuáles son los efectos adversos y qué interacciones tiene la loperamida? Somnolencia, mareos, constipación, náuseas y vómitos. ¿Cuándo? Cuando se agregan la metoclopramida, la cisaprida y la beta-necol. Esos son los medicamentos con los que tiene interacción. La loperamida terapéuticamente se usa en diarrea aguda, como ya habíamos dicho. Su dosis inicial son 4 miligramos, seguida de 2, cada vez que haya una defecación, hasta un máximo de 16 miligramos por día. Vuelvo a repetir, las dosis no les voy a preguntar las dosis, ¿sí? Para que no se las trate. Es bueno saberlas, pero no es pregunta que yo acostumbro a hacer. En la diarrea crónica, la dosis es de 2 miligramos 3 veces al día. Puede aumentarse hasta reducir la frecuencia de 1 a 2 defecaciones diarias. Los niños mayores de 8 años, la dosis es la mitad del adulto. En los menores de 8 es de 0.08 miligramos por kilo por día. ¿Sí? Agentes antiinfecciosos. Entonces, aquí vamos a tener un germen y aquí vamos a tener un medicamento. Si la diarrea fuera ocasionada por Escherichia coli, el medicamento de elección sería la cotrimoxazol, que es la diarrea del viajero, comúnmente conocida. ¿Sí? Si la diarrea fuera producida por una shigella, cotrimazol, ampicilina serían los medicamentos de elección. Si fuera una salmonela, los beta-lactámicos, clotrimazol y cloranfenicol. Aunque los americanos ya casi no usan el cloranfenicol. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿qué efecto colateral dicen que produce el cloranfenicol? Aplasia medular. Ellos dicen eso. Yo nunca he visto una aplasia medular por cloranfenicol en mi vida. Se los digo con toda honestidad. ¿Sí? Y aquí en México se usó bastante el cloranfenicol. Ya casi es muy difícil encontrar el cloranfenicol. Si la diarrea fuera por un estafilococo aureus, la vancomicina sería el medicamento o el antibiótico de elección. También en el caso del Clostridium difficile, si fuera Yersinia ovidio colae, tetraciclinas, que también ya casi no se usan y son difíciles de encontrar, y la clotrimazole, ahí está nuevamente, ¿sí? Lógicamente que para saber qué bacteria tiene este paciente, le tengo que mandar a hacer estudios. No puedo saberlo nada más a simple vista. ¿Sí? Que quede claro. Bueno, y aquí aparecen las dosificaciones. Vuelvo a repetir, no se las voy a preguntar. ¿Sí? Pero si ustedes se dan cuenta, la dosis realmente es de 30 a 50 miligramos por kilo por día de la amoxi, la ampicilina 50 a 100, el cloranfenicol de 15 a 30, el clotrimazol es 5 a 25. Vean ustedes
estos medicamentos, junto con la vancomicina, es la misma dosis en un niño que un adulto, con excepción del peso. Pero la dosis se calcula igual. ¿Sí? Que quede claro. ¿Ok? Definitivamente un paciente que tiene diarrea aguda, lo más importante es la rehidratación oral. ¿Sí? Cuando tenemos náusea, vómito y diarrea, o vómito y diarrea, no solamente se está perdiendo líquidos, se están perdiendo electrolitos, que quede claro. Por eso, se sacaron los sobres esos famosos que sacaba la Secretaría de Salud, o que lo sigue sacando, de suero oral, ¿sí? Y nada más se mezclaba con agua, y se supone que tenía los electrolitos que necesitaba la persona para ir compensando, ¿sí? Cuando una persona no tolera la vía oral, definitivamente hay que canalizar a ese paciente y pasarle los líquidos por vía parenteral, porque si no, lo único que vamos a hacer es a deshidratarlo más todavía, porque le estamos dando de tomar algo que su cuerpo no está recibiendo, inclusive le está causando más reflejo nauseoso o vómito, y se está deshidratando más el niño. ¿Sí? Entonces lo tenemos que canalizar. ¿Ok? Ahí. Otra vez. Bueno, farmacología del estreñimiento o constipación. Bueno, lo contrario de lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Ahora no puedo hacer del baño. Antes hacía mucho y ahora ya no puedo hacer. Bueno, el estreñimiento. Ahí está. Otro. El estreñimiento es un trastorno o síntoma por muchas causas. Se produce por la mala alimentación, en donde no se incluyen alimentos que contengan fibra ni agua. Los pacientes que no consumen mínimo 1,5 a 2 litros de agua diariamente pueden tener como consecuencia constipación crónica. La fibra sí es importante, ¿sí? Se le denomina deposiciones a las evacuaciones cuando son escasas o demasiado infrecuentes. Existe estreñimiento cuando hay menos de 3 defecaciones por semana. Y aquí vuelvo a repetir, existen los criterios de Roma, que después los vamos a ver. Ahorita nada más en forma muy general. Defecación no satisfactoria. Frecuencia, dificultad o ambas. ¿Cuándo tenemos una defecación no satisfactoria? Cuando hacemos mucho esfuerzo, cuando las heces son duras, cuando tenemos dificultad para la expulsión de las heces, cuando la evacuación es incompleta. ¿Cuándo es una evacuación incompleta? Estoy haciendo del baño, siento que ya terminé, que ya quedé contento, me estoy a lo mejor subiendo los pantalones y como que tengo ganas otra vez. Y chin, ahí voy otra vez al WC. Y vuelvo a hacer. Entonces a eso le llamamos incompleta. Tiempo prolongado de defecar. Y cuando se requieren maniobras manuales para evacuar. Les platicaba yo de la viejita esa que se metía el alambrito para jalarse la popó, ¿sí? Y que se le quedó atorado el gancho de la ropa a la pobre viejita, ¿eh? Imagínense llegar a un hospital con un gancho allí colgando, ¿sí? Aunque hemos visto otras cosas colgando también, ¿eh? Que quede claro. Bueno, ¿cómo podemos saber
de acuerdo a la defecación, ¿cómo podríamos clasificarlas? Y aquí hay una escala que se llama Bristol y se habla de tipo 1 hasta el tipo 7. El tipo 1 son trozos separados y duros como nueces, difíciles de pasar. El tipo 2 son formas de salchichas grumosas. El tipo 3, forma de salchicha pero con grietas en la superficie. El tipo 4, como una salchicha o una serpiente suave y lisa. El 5, grumos suaves con cortes definidos, pasan suavemente. El tipo 6, piezas suaves con bordes irregulares de posiciones blandas. El 7, acuosa, sin piezas sólidas, enteramente líquidas. Entonces, esto es importante. Nosotros no le vamos a decir a la mamá, dígame en la escala de Bristol, ¿cómo está haciendo su niño? Pues no sabe la mamá, ¿verdad? Pero nosotros sí le tenemos que decir, a ver, explíqueme. Como chivo, ahí está, como chivito, hace bolitas. Así hacen los chivitos. Un día, anécdota. Un día un maestro, estábamos así, varios compañeros, y empieza a preguntarle a uno, oye, qué bueno que te veo, ¿te acuerdas de esto? Ay, maestro, discúlpeme, en este momento no me puedo acordar no me acuerdo el tema que preguntó. Y así nos fue preguntando a todos. Dice, bueno, entonces vamos, como nadie sabe nada aquí, vamos a hablar de caca. Eso sí saben todos, dice. A ver, dime, ¿a qué corresponde cuando hace uno calabaza como chivo? Y ya empezó ayer con la escala de Bristol, ¿verdad? Por eso les digo, es importante que uno más o menos tenga comparaciones. El tratamiento farmacológico solo actúa de manera sintomática. Los fármacos utilizados en el tratamiento del estreñimiento se denominan laxantes. Estos van a estimular la peristalsis del intestino delgado y o grueso, favoreciendo la defecación. La terapéutica del estreñimiento debe dirigirse a regular y facilitar la defecación. ¿Sí? Estreñimiento secundario, o sea, hay causas primarias de estreñimiento como la mala alimentación, la falta de líquidos, la ingesta de líquidos. Ese sería un estreñimiento primario. Un estreñimiento secundario es cuando tenemos ciertas enfermedades o que tomamos ciertos medicamentos y que como consecuencia nos producen el estreñimiento. Y aquí tenemos el cáncer colorectal, trastornos endocrinológicos y metabólicos. Vuelvo a repetir, los pacientes diabéticos hacen neuropatía diabética y entonces empiezan a tener problemas tanto de vaciamiento gástrico como de estreñimiento crónico. Enfermedades neurológicas. Perdón. Enfermedades neurológicas, por ejemplo, un paciente que tiene una sección medular después de un accidente puede tener estreñimiento crónico o incapacidad también de retener las heces fecales y se llamaría incontinencia rectal o anal. ¿Sí? Bueno, o nomás lo toco y no sé. Pacientes que toman antidepresivos, suplementos de hierro, analgésicos y los derivados de la morfina también nos pueden producir estreñimiento crónico.
Por lo tanto, una clasificación de estreñimiento sería estreñimiento funcional, tiempo de tránsito colónico normal, ¿sí? Estreñimiento de tránsito lento y trastornos de la defecación, alteración en la coordinación del suelo pélvico y esfínter anal. Las mujeres, pobrecitas mujeres, ¿eh? Pero Dios las hizo muy fuertes, por eso les puso tantas cosas, ¿sí? El embarazo es otra causa de estreñimiento crónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque según vaya creciendo ese producto, va a ir comprimiendo el intestino y lógicamente el colon y va a hacer que el tránsito sea lento, aunque no quieran ellas. Entonces van a estar sufriendo de estreñimiento las mujeres, ¿sí? Y otra de las cosas es que los trabajos de parto producen lesiones a nivel de la musculatura del suelo pélvico y del esfínter anal. Por eso, algunas mamás o abuelitas se les sale el recto o se les cae la matriz, ¿sí? A lo que se le llama recto cele, útero cele, y a veces se le sale la matriz con todo y vejiga, y pueden ser las tres cosas: cisto, ureto, recto cele, y hay que operarle las dos partes, ¿eh? O sea, la parte, la defensa posterior y la delantera también, ¿eh? Entonces, tener un hijo no es enchilame esta, nada más, tiene sus consecuencias, y yo siempre he dicho que hay que tener un hijo cuando estamos ya preparados para ello, desde el punto de vista emocional, físico y económico también. Y si se puede sentimentalmente también, porque si no, vamos a hacer a ese pobre criatura un infeliz mientras está creciendo. ¿Eh? Bueno, sustancias que incrementan la masa intestinal, pues la fibra, que ya hemos hablado. Hay muchísimas fibras, desde el famoso All Brown, ¿sí? De Kellogg, ¿sí? Lógicamente, la granola, la avena, la cebada, todas esas. Y lógicamente, en México somos tontos, porque tenemos muchos alimentos naturales que tienen mucha fibra. Uno de ellos, el nopal, es de los que más fibra tienen. Y si nuestra mamá nos hace nopales, guácatela. Yo no como eso. Yo soy de la latina. ¿Sí? Los de la latina, nomás con bacon and eggs. ¿Sí? Bacon and eggs. ¿Sí? Bacon, tocino y huevos. ¿Sí? Porque ni el chorizo les gusta a los gringos. Bueno, entonces decíamos fibras dietéticas, policarboxil, metilcelulosa y semillas de plantago. Este es el que más se usa en México, que es el psyllium plantago, o lo anuncian en la tele, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en la tele? ¿Cómo? Metamucil. El famoso metamucil es psyllium plantago. Otro que es pura fibra, los xenócidos AB. ¿Sí? Pero la fibra, si no tomamos agua, no nos funciona de nada. Al contrario, nos va a tapar más. ¿Eh? Agentes suavizantes o lubrificantes del contenido fecal.
duposato de sodio, aceite de parafina y glicerol. El glicerol lo usan mucho las mamás también en los niños, que son los supositorios de glicerina, le dicen ellas. No sé si ustedes los han visto, los conocen, ¿no? Son unos supositorios como si fueran de parafina, pero transparentes, y al niño nomás se le introduce, se le va introduciendo y empieza a hacer popó, porque empieza la materia fecal empieza a absorber ese lubricante y se suaviza y empieza a salir. ¿Sí? Por favor, anécdota también, y este es de mi consultorio, ¿sí? A los supositorios se les quita el empaque. Conocí una mamá bruta, que no le puedo llamar de otra manera, que con todo y el envoltorio del supositorio, se lo puso al niño y el niño no podía hacer a la popó. Y doctores, que ya le puse 3 supositorios. ¿Cómo que 3 supositorios? A ver, enséñamelos. ¿Y cómo se lo puso? Pues así. Le tuvimos que hacer un tacto al niño, meterle un aparatito para sacarle los supositorios con papel aluminio que vienen. Imagínense ustedes cuándo iba a digerir ese aluminio. Nunca. En vez de destaparlo, lo estaba tapando más. ¿Sí? Bueno. Ay. Se nos acaba la batería. Vamos a esperar. ¿Quién trae el cargador? Bueno, mientras tomo tantita agua. Trascúngale. Bueno, 5 minutos al que quiera ir al baño, órale, vayan al baño. Mientras conectamos la cosa esta. Échame. Debe ser aquí, mira. Órale, 5 minutos. Bueno, los 5 minutos vamos a darle. ¿Qué hubo? A ver, permíteme. Sí, bueno.
Sí, buenas tardes, dígame. Por favor. ¿A qué horas puede usted? ¿Tres y media podría? Sí. A ver, mañana, ¿a qué horas puede? ¿Cómo está? Si su día está muy pesado hoy, no pasa nada porque se las quitemos mañana, ¿sí? Pero pues es usted la que me puede decir cómo está su día. Mañana, ¿a qué horas? ¿Cómo estaría su día? ¿Mañana? ¿En qué horario? Bueno, le confirmo en un ratito. Nada más déjeme checar la agenda para que no tenga problemas. Yo le confirmo en un ratito, ¿sale? Para servirle. Hay agentes osmóticos como la lactulosa, el sorbitol, las sales de magnesio y el fosfato de sodio que hacen que por osmolaridad nos dé diarrea. Sustancias estimulantes de la mucosa intestinal como bisacódilo, picosulfato sódico, esos son los que más se utilizan. Fármacos que contrarrestan la acción de otros fármacos responsables de estreñimiento iatrogénico. Agentes neuromusculares, antagonistas colinérgicos como betamecol, carbamecol, neostigmina, antagonistas de los receptores 5-HT4, cisaprida y misoprostol. Esos son. Se describe también nuevos fármacos de reciente aparición como el pegacerol, lubiprostona, brucalopride, ¿sí? Fármacos suavizantes o lubricantes. Son los aceites vegetales, minerales que ablandan la materia fecal, favoreciendo la humidificación y cambios de consistencia, entre ellos el glucosato de sodio o sódico y el aceite de parafina. Las abuelitas antes usaban el aceite de olivo. Acuérdense que si no puede hacer de baño, dale sus 2 cucharadas de aceite de olivo. Si no hacía del baño, vomitaba. No se preocupaba. ¿Sí? Y a otros todavía nos castigaron más, ¿eh? Con el aceite de pescado. Que no me acuerdo ni cómo se llamaba la porquería esa, pero sabía horrendo, horrendo. Después te quedaba un sabor de boca y repetías y ¡ay! A puro pescado, pero a pescado apestoso. Laxantes tipo emolientes tienen la función de un detergente aniónico que permite la mezcla de lípidos de las heces con el agua. Inhibe la absorción de agua y sodio. Aumentan el MPC cíclico, el cual altera la permeabilidad de las células del colon, provocan la secreción intestinal. Facilitan la formación de bolo fecal por su aumento de volumen. En pocas palabras, esto hace que la materia fecal parezca como una esponja y se infle con el agua. Y lógicamente se suaviza y sale el excremento. Docusato de sodio, la absorción va a ser por vía oral, periodo de latencia de 24 a 72 horas, se absorbe en el duodeno y en el ayuno. La distribución va a ser mayor, localizada en el intestino, tiene eliminación, o sea, se elimina por medio de un metabolito hepático, excreción renal y biliar. La dosis es de 100 miligramos cada 12 horas, dosis máxima 500 miligramos. Glucosato de sodio.
Reacciones adversas e interacciones. Adversas, rash, vómito, cólico, lesión de la mucosa gástrica, inhibición de la secreción biliar. ¿Con qué? Con acetilsalicilato facilita la absorción del duclosalato. O sea, si tomamos aspirina en primer lugar, se absorbe más rápido este medicamento. Seguimos con los laxantes osmóticos. Son componentes que absorben poco a nivel intestinal, actúan atrayendo el agua hacia la luz del intestino, entre ellos fosfato de sodio, lactulosa y el sorbitol. Actualmente se usa más la lactulosa y el sorbitol. Lactulosa produce un efecto osmótico, acumulándose líquido en el colon que a su vez facilita el aumento del peristaltismo. Los metabolitos de la lactulosa expulsan el amonio atrapado en el colon, disminuyendo las concentraciones de amonio en sangre. Indicado en la constipación y en la encefalopatía hepática. ¿Quiénes tienen esto? La encefalopatía hepática, ¿quién lo hace? ¿Quién hace encefalopatía hepática? No oigo. Pacientes cirróticos con sangrado de tubo digestivo. ¿Sí? Acuérdense ustedes eso. ¿Sí? ¿Cómo se absorbe la lactulosa? Pobre absorción por la vía oral. Distribución localizada en el colon. Baja biodisponibilidad sistémica. Eliminación por metabolismo de la flora colónica y excreción biliar. Las dosis son 15 mililitros por día en caso de constipación, 30 mililitros por día en caso de encefalopatía hepática. Dosis máxima, 60 mililitros. ¿Sí? Otro medicamento que se usa en la encefalopatía hepática, la neosporina. ¿Sí? Bueno, lactulosa. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Dolor abdominal, flatulencia, o sea, muchos gases, pedorro, como dijeran por ahí, desequilibrio hidroelectrolítico, hipopotasemia, o sea, se pierde potasio. ¿Con qué pasa esto? Con los diuréticos ahorradores de potasio y algunos se consideran desconocidos. Estimulantes por contacto. Son laxantes estimulantes en el colon. Actúan irritando directamente la mucosa o estimulando los plexos nerviosos. Tienen una activación en el parasimpático. Inhiben la absorción de electrolitos y agua desde la luz intestinal y así aumenta la peristalsis. ¿Como cuál? Bisacorillo. Es un laxante de acción local y directo sobre los plexos nerviosos intramurales derivado del grupo fenilmetano. Después de su hidrólisis en el intestino grueso, promueve la acumulación de agua y electrolitos en el colon, por lo cual se aumenta la peristaltismo. Y aquí está la presentación. ¿Cuáles son los plexos nerviosos intramurales? Ya dijimos en la clase pasada o antepasada, que son los de Auerbach y Meissner. ¿Sí? ¿Cómo se absorbe este medicamento? Profármaco, la leche puede aumentar su absorción, por lo que se recomienda distanciar la toma de leche a menos 2 horas. Su distribución monocompartamental, la eliminación se metaboliza en el colon por acción de la flora bacteriana, dando lugar al metabolito activo bis hidrofenil piridil 2-metano. Se elimina por vía renal y por las heces fecales.
¿Qué reacciones adversas y qué interacciones? Calambres, si me produce hipopotasemia o pérdida de potasio, me van a dar calambres, me voy a sentir como alumno de la latino, todo cansado, debilidad y dolor abdominal. ¿Con qué medicamentos? Pues diuréticos ahorradores de potasio. ¿Sale? Pico sulfato sódico. Es un laxante de contacto sobre los plexos nerviosos de Auerbach y Meissner. Después de su hidrólisis en el intestino grueso, promueve el aumento de la peristalsis. El más conocido, Anara, comercialmente, ¿sí? Absorción, ingerido por vía oral, pero llega intacto al colon, periodo de latencia de 6 a 12 horas. La distribución localizada en el colon, baja biodisponibilidad sistémica, eliminación, se metaboliza en el colon difenidol como difenidol y por medio de vía renal y heces. Y ahí está el nombre comercial. De los nuevos que ahora se están usando, Tegacerdot, antagonista parcial de los receptores 5-HT4, actividad nula en los receptores, estimula el reflejo peristáltico y la secreción intestinal, útil también en el reflujo gastroesofágico. Se absorbe rápidamente por vía oral, los alimentos interfieren en su absorción, la distribución va a ser monocompartamental, la eliminación posee 2 vías metabólicas, se metaboliza en el estómago, metabolito activo y hepático, excreción, renal y biliar, dosis 6 miligramos cada 12 horas. Lubiprostanoid es un derivado de la prostaglandina E1 que activa los canales de cloro subtipo 2, canales de 2, ubicados en la membrana apical del intestino, incrementa el cloro y la secreción intestinal, mejorando la motilidad y el pasaje de las heces. Muy útil en el estreñimiento idiopático crónico en adultos. Véanlo. Aquí nos está diciendo qué tipo de estreñimiento, como usted me estaba preguntando hace rato, doctora. ¿Cómo se absorbe? Por vía oral. Distribución, se desconoce cómo, pero tiene una biodisponibilidad sistémica baja. Su eliminación se metaboliza en el estómago y en el ayuno, y es por vía renal. La dosis, 24 microgramos cada 12 horas. ¿Cuándo se indica y sus formas de uso? En enfermos encamados o sedentarios, no se pueden mover. En enfermos que deben evitar el esfuerzo defecatorio, pacientes que tienen alteraciones coronarias, cerebrovasculares, fisuras anales y hemorroides. En preparaciones de intervenciones quirúrgicas y de exploraciones digestivas, en pacientes sometidos a tratamiento a focos reductores de la peristalsis como anti-H y antidepresivos, o sea, pacientes que tienen tratamiento con fármacos reductores de la peristalsis, como los antidepresivos y los que son bloqueadores del hidróxido, bueno, de los hidrogeniones. Indicaciones y uso, tiempo y acción de diferentes laxantes, efecto en 24, efecto de 2 a 3 días, efecto en una semana, dosis única o pocas dosis, tratamiento continuo, laxante estimulante, laxante osmótico, formador de volumen. Terapéutica nutricional. Aquí sí, la alimentación debe incluir
frutas, verduras, cereales que son ricos en fibra, consumir jugos naturales y líquidos. La actividad física también ayudará, ya que es un complemento necesario. Eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Bueno, preguntas hasta aquí. Dudas hasta aquí. Los xenócidos son también fibra, ¿sí? Pero te decía yo que si tú tomas xenócidos o el psyllium plantago y no tomas líquidos, de nada te va a servir. Existen alimentos, decíamos, astringentes como la manzana. ¿Existen alimentos laxantes naturales? ¿Cómo qué? La papaya es uno. ¿Las qué? La ciruela pasa. No las pasas, sino la ciruela pasa así. ¿Eh? Ay, caray, la sandía no sé que sea la papaya sí, ¿eh? Inclusive, bueno, la piña sí por la fibra que contiene, pero no es un laxante propiamente, sino que es más diurético que laxante, sí, la piña. Pero la fibra que contiene la piña sí te ayuda contra el estreñimiento, porque es una de las frutas que más fibra tiene. Tiene más fibra inclusive que la naranja o que la toronja, pero menos que el nopal. Que quede claro, ¿sí? El nopal es el que más fibra contiene, que yo sepa, ¿sí? No sé si existan, porque en todas partes del mundo hay frutas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a Colombia, van a ver fácil más de 20 frutas diferentes que yo nunca en mi vida había visto. ¿Sí? Acabo de ir a Chiapas y hay un mercado que se llama Mercado Sur, donde ustedes se encuentran exclusivamente en ese mercado las frutas que hay en esa región. Y hay, de verdad, uno se sorprende porque dice, ¿y eso qué es? No, hay cosas que no conocemos y son de nuestro propio país. ¿Eh? Fíjense. Entonces, pues yo no conozco todas las frutas de todo el mundo, ¿para qué les voy a decir? Ojalá las conocieran. ¿Sí? Pero los que tenemos aquí en México, pues tenemos los nopales, que son muy, muy, muy buenos, ¿sí? Y tenemos la papaya también, que es muy buena. Y hay gente que se llegó a intoxicar porque hacía preparados con la semilla de papaya y tuvo problemas muy serios. Aguas, ¿eh? Aguas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Máximo de 48 a 72 horas. ¿Sí? Una diarrea autolimitada en 72 horas se te debe de quitar. Claro, si haces una dieta, ¿sí? Y mantienes medidas dietético-higiénicas normales, ¿sí? Porque si yo tengo diarrea y sigo comiendo taquitos, pues yo creo que no se me va a quitar la diarrea. ¿Verdad? Máximo 3 veces al día, la loperamida. ¿Eh? ¿Ok? Pero recordemos, también en México tenemos los famosos atoles. Por ejemplo, la avena, el arroz, ¿sí? El atole, el agua de arroz, también lo hacen mucho las viejitas, las abuelitas, pues, ¿sí? Y por ahí hay una plantita mexicana que le llaman lantén, que hagan de cuenta que es como una espiguita como de trigo, pero en chiquito. Y hace uno el té, más o menos, sí, como entre sorgo
y trigo más o menos, así la espiguita, pero en chiquito, vamos a decirlo, en miniatura, y las hierve uno y se toma ese té, y de veras se cura, ¿eh? Digo, mientras no sea infeccioso, ¿verdad? Que quede claro. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Bueno. ¿Cómo qué? No escuché, perdón. ¿Cuándo es qué? Ah, bueno, como toda infección, va a haber fiebre, ¿sí? Va a haber dolor abdominal, además, puede haber un antecedente, ¿sí? De dónde anduve, por ejemplo, si anduve yo en cierta área selvática o cosas así, ¿sí? Todo eso es importante. Insisto, la historia clínica es muy importante, ¿sí? Por ahí les mencioné la diarrea del viajero o del turista. Algunos le dicen del turista, otros del viajero, ¿sí? Y quién la produce normalmente, también se los puse, y que